nombre es José Jaime Argueta Hernández. En este video daré a conocer los conceptos de los temas que abarcarán mis compañeros. El tema 1 será conducido por mi compañera Jessica. Hablará sobre el intercambio de argumentos de manera neutral para evitar confrontaciones. El tema número 2 lo dirigiré yo después de presentar todos los que continúan. El tema 3 será hablado por mi compañera Nadia. Será de la importancia del diálogo para lograr un beneficio, así como sus etapas de confrontar, exponer, defender, aclarar y expresar entre muchas otras. El tema 4 lo manejará mi compañera Estrella. Tratará sobre cómo desarrollar un punto de vista de forma relevante para entender el punto de la otra persona. El tema 5, que será expresado por mi compañera Vania, sobre la forma de comunicar mis argumentos con el público y sobre cómo manejarlo para que sea verídico. El tema 6, elegido por mi compañera Lisette, charlará el uso de forma correcta con los sentimientos para mostrar interés en el público y así no ser manejado por los sentimientos, manteniéndose firmes. El tema 7, manejado por mi compañero Jesús, hablará sobre cómo identificar falacias mediante anuncios, debates o mensajes y no caer en mentiras. El tema 8, dirigido por mi compañera Ángeles, hablará sobre por qué el factor acerca de las condiciones de un argumento deberán cumplir su propósito y así cumplir los aspectos y su desarrollo. El tema 9 lo hablará mi compañera Neilet, sobre la forma en que el público cambia, pregunta e interactúa con los oradores. El tema 10, conducido por mi compañera Rubí, tratará sobre las mentiras, falacias, que se usan en la mercadotecnia, en el ámbito social o político, y acerca de cómo rechazar este tipo de argumentos para que nuestro dato no sea afectado. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Jessica y principalmente vamos a hacer la introducción al tema de la argumentación como práctica sometida a reglas. Cuando sostenemos una conversación con una o más personas con la finalidad de llegar a un acuerdo, es importante que nosotros debemos escuchar a la demás persona, pero también nosotros debemos de respetar unas reglas si en dado caso de que nosotros tengamos que dar nuestro punto de vista. Es importante dar nuestro punto de vista y nuestros argumentos para así poder confrontar a la demás persona y que haya un intercambio de ideas. Bien, por otro punto, la discusión crítica, es decir, sin agresiones verbales y respetando las reglas que a continuación se dirán, es lo que define la discusión crítica. Cuando emitimos nuestro punto de vista acerca de un tema en discusión, también se deben de haber principios y reglas. A continuación, mi compañero Argueta Hernández José Jaime les explicará acerca de qué reglas debemos seguir y deben seguir los demás para Jaime, en este video daré a conocer mi tema. El título de mi tema es ¿qué reglas debo seguir y deben seguir los demás para resolver una diferencia de opinión? Reglas de una discusión crítica. La finalidad de esto es llegar a un acuerdo contra nuestro contrincante, para que esto sea benéfico y no nos dañemos genuinamente con unos argumentos que no valdrán la pena en una discusión. Los pragmas dialécticos se dividen en tres fases: procedimentales, dialécticos y circunstanciales. Los procedimentales son los que mayormente usamos para aconsejar a uno de nuestros amigos o padres que no podremos asistir a una reunión o una fiesta o que simplemente no queremos ir a clases. Podemos presentar distintos puntos de vista y argumentos en una discusión. Siempre se tiene que respetar lo que dice la otra persona y tenemos que mantenernos firmes cada vez que presentemos alguno. También tenemos que hacer intercambio de estos y dar el tiempo del uno con el otro para que esto lo explique de una manera detallada. Podemos defender nuestro punto de vista cuando esta persona nos cuestiona de una manera un poco agresiva, y de esta manera también nos tenemos que dirigir con mucho respeto a la otra persona, ya que no debemos de afectarle en nada y simplemente ser formales y decentes. Tenemos que acordar las reglas, así como seguir dentro de la discusión que inicia. Nunca hay que dejar de meter en problemas a otros
y tampoco hay que dejar de cierta manera seguir el hilo de un debate o de alguna discusión. No todas las discusiones se dan en los mismos temas. Posiblemente no es lo mismo que hablar con una persona convenciéndola que ir a un tribunal. Tenemos que ser claros y concisos y con un lenguaje. ¿Esto para qué? Esto nos va a facilitar más para empatizar con la otra persona y que nos entienda, y que esta persona también lo haga. Nuestro punto de vista a veces tendrá que ser atacado, pero nosotros lo tenemos que defender. ¿Cómo va a ser atacado? Bueno, pues con falacias o con otro tipo de pruebas. Siempre hay que investigar a profundidad para saber si lo que está diciendo el otro sujeto es verdadero o malo. Después de esto siguen las de actitud dialéctica. Bueno, ¿qué son las reglas de actitud dialéctica? Es una igualdad entre una persona que está a favor de un tema o en contra. ¿Cómo es esto? Bueno, si una persona que está a favor tiene más ventaja que la otra, tiene más recursos literarios, tiene acceso a internet, tiene a una persona que es especialista o experto en algún tema, como por ejemplo sería la contaminación, si es algo bueno tirar desechos al río, bueno, esto le va a dar una gran ventaja, y para la otra persona que está en contra, básicamente no tendrá el mismo nivel que ella. Entonces esto básicamente le da recursos a los dos de la misma equidad, para que uno de ellos no sea tan insuficiente, que ambos sean suficientes y puedan hacerlo sin que el otro tenga más que el otro información. Después siguen las reglas de actitud dialéctica. ¿Qué son las reglas de actitud dialéctica? Bueno, yo las mezclo entre sí como las procedimentales, ya que van casi de la misma mano, pero no son lo mismo. Bueno, la libertad y el punto de vista son las formas que nosotros tenemos que proponer nuestro tema. Cómo debemos de proponer nuestros argumentos, ya que depende de si realmente se nos da la verdad o posiblemente no. La defensa, el punto de vista y la relevancia están ambos unidos, por así decirlo, ya que la relevancia entre los argumentos debe tener mucho, por decirlo, tiene que tener mucha claridad para que se entienda nuestro punto de vista y para que nuestra defensa sea buena, y que a la hora de que nos quieran intentar, por ejemplo, un contraargumento, nos intenten refutar, este punto de vista no se pierda. La premisa no expresada o la validez. Debemos responder incluso que nos... Esperen. Debemos incluso responder aunque nuestras validez no sean negativas. Aunque posiblemente no sepamos una respuesta, tenemos que responder aunque sepamos que sea una validez negativa, aunque sepamos que nuestra respuesta no va a ser lo suficientemente bien, que nos va a dejar, y que posiblemente la otra persona tenga puntos. Es casi igual. La otra persona tal vez no sepa contestar algunos argumentos que nosotros tengamos, y tampoco nosotros podemos refutar algunos argumentos que él tenga. El punto de partida y la conclusión y la forma dialéctica. Debemos acordar que hay un tiempo específico en el que nos da para poder argumentar y poder hablar, y también hay un tiempo en el que ya no podamos hacer esto. Así que por eso tenemos que ordenar nuestros argumentos de los más importantes hasta los menos importantes, pero estos también tenemos que mezclarlos, ya que si, por ejemplo, lanzamos a tope todos los argumentos que son, por así decirlo, más fuertes, al final se nos acabarán y tendremos argumentos que posiblemente no sean una gran validez ante un tribunal o ante alguna persona casual. Y lo que es el uso del lenguaje
siempre tiene que ser formal. Nunca hay que dañar a la otra persona, aunque posiblemente nos esté ganando. Es parte de saber cuándo se pierde y cuándo se gana. El siguiente tema lo manejará mi compañera Nadia. Gracias por escuchar. Buenas tardes, mi nombre es Nadia Jimena y yo les hablaré sobre por qué etapas debemos pasar al argumentar en un diálogo que tenga como finalidad llegar a un acuerdo. Etapas de una discusión crítica: confrontación, apertura, argumentación y cierre. Para que un diálogo nos permita llegar a un acuerdo, lo primero que debemos hacer es identificar la función del lenguaje que se utilizará. Debe ser el adecuado para lograr los objetivos. Franz Henry presentó las reglas, así como las etapas para que la discusión crítica pueda sostenerse correctamente. La discusión crítica es aquella que cumple ciertas reglas para que haya una interacción constructiva, es decir, clara, controlada y con la finalidad de lograr un intercambio de ideas que beneficie a los interlocutores. Para que esto sea posible es necesario llevar a cabo las etapas que permitan lograr dichos objetivos. Esto consiste en las siguientes etapas. La primera es confrontación o postura. Este es el inicio del proceso. Se presenta el argumento inicial por parte de uno de los participantes. La apertura. Los argumentos presentados en la postura son cuestionados por alguien más. La argumentación es el proceso en el que los argumentos se exponen por ambas partes, se refuta, se escucha y se define. El cierre o conclusión. Las posturas se analizan y se identifica la que sea más conveniente para tomar una decisión. La argumentación es el proceso en el que los argumentos se exponen por ambas partes, se refuta, se escucha y se define. El cierre o conclusión. Las posturas se analizan y se identifica la que sea más conveniente para tomar una decisión. Actos de habla de una discusión. Franz Henry, además de presentar las reglas desde un sentido pragmático, distinguió algunos actos de habla que forman parte de la discusión y que representan de manera de controlar y lograr un funcionamiento correcto de cada una de las etapas de discusión crítica. Estos actos son aservativo. Se trata de aquellos actos que se encargan de afirmar o negar algo, por lo que las creencias y opiniones pueden ser tomadas como tales, pues mantienen un grado de compromiso y cierta fuerza al ser expresada. La siguiente es de compromiso. Estos actos de habla, como su nombre lo indica, muestran la capacidad de los participantes para comprometerse o adquirir una obligación, así cumplir con una acción futura. Declarativos. Las funciones principales de este tipo de actos de habla consiste en clarificar o especificar los actos a los que ya nos hemos referido anteriormente. Directivos. Son aquellos actos de habla relacionados con órdenes, mandatos o prohibiciones. Y aunque su uso no es del todo común en las discusiones críticas, su función consiste en pedir que se otorgue una mejor explicación acerca de algo, de manera que podamos emplearla. Bueno, muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañera Estrella Burgoa Castañeda con el tema 4.